Tal y como os prometí, íbamos a comentar en el canal de forma completa todo el combate de Bonnie Parker contra la Mona Lisa. Hace unos cuantos días tuvimos el resultado final de esta ronda y debo decir que me ha sorprendido no ver apenas quejas del resultado. Supongo que fue porque a medida que pasaban los capítulos, la gente se encariñó con ambas, sobre todo con la ganadora, y por eso no hubo tanto ruido como de costumbre con un resultado de estos. Independientemente de eso, estamos aquí para analizar la pelea al completo y así aparte mi opinión y conclusión tras haberla releído. Esta pelea tiene como rivales a Mona Lisa y Bonnie Parker, y los personajes no tienen nada en común realmente, o por lo menos yo no he percibido nada. Es raro porque siempre han tenido los rivales algo igual o lo contrario para que se establezca ese conflicto, pero aquí yo por lo menos no he notado nada, ni en palabras o codicias que dieran a entender algo que les uniera. Pero aún así se creó una ronda que a mí me gustó bastante porque tenía sorpresas todo el rato y en retrospectiva es brutal, sobre todo por la parte de Mona Lisa que te explota la cabeza con su uso en la pelea. Hubo una parte en la que muchos pensamos que era una decepción de personaje que vendió humo, pero es que el que fuera así estaba explicado y fue cine. Pero bueno, entrando en materia, lo primero que podemos ver es que antes de entrar a lo que es la arena, la Mona Lisa dio su presentación interactuando con Jean y diciéndonos una cosa que al principio no acabábamos de entender, pero que una vez ya te has visto la pelea, entiendes. Y eso era que la codicia de Jean le hacía ver que no tenía una forma fija y que era infinita, que existía la posibilidad de la nada. Esto es importante porque básicamente en la pelea cuando avanza su magia se hace muy fuerte porque cada uno tiene una forma de ver las cosas, lo que hace que su magia se vuelva infinita. La codicia de Jean le recordó pues a su propio poder y que no era la única que tenía este don, por así decirlo, desde que nació. Y luego también tuvimos como un pequeño spoiler a su habilidad, y esto fue como a las dos demonios que iban en busca de Jean reaccionaban de forma distinta al ver la cara de Mona Lisa. Mientras que una la veía muy hermosa, la otra la veía aterradora. Es el infinito o nada que se mencionó en su pasado y que os acabo de decir que vio con Jean. Tras esto empezamos el octavo combate con la presentación de Bonnie Parker en primer lugar. Bonnie era una criminal que hacía dúo con un hombre y que dejaron grabados sus nombres en la historia. Ambos recorrieron Estados Unidos con su coche cometiendo muchos robos y asesinatos huyendo de la autoridad. Básicamente su forma de vivir la vida era la de ser una persona totalmente libre, hasta que llegó un día que la policía los consiguió atrapar y mataron en un tiroteo. Pero gracias a sus acciones de no dejarse llevar por lo correcto e incorrecto fue que la gente quedó fascinada por su forma de pensar y su historia quedó viva para la gente. Ella durante el combate vemos que es una persona a la que le gusta llamar la atención con un carácter explosivo como el que tiene. Y por eso es que tras salir comienza a decir que nunca entendió por qué sus padres siempre iban a la iglesia con la creencia de que si pedían algo se lo darían. Ella les grita a todo el mundo que no es ningún tipo de cerda que espere a que le den las cosas, sino que robará a todos sin esperar a que alguien se lo dé. En el otro lado, en cambio, aparecía la mujer del cuadro tan famoso de la historia de la humanidad. Un cuadro visto por muchísimas personas que le envolvían misterios a día de hoy, creado por el famoso Leonardo da Vinci en el 1503. En el manga nos da a entender que habían varias teorías acerca de la persona que hizo de modelo para el cuadro, porque habían varias hipótesis, y sí que es cierto que las habían, pero la más probable es que se trataba de Lisa Gherardini, que era la esposa de un comerciante llamado Francesco de Giocondo, según los testimonios. De esta, pues es que tampoco es que se supiera mucho de su vida, solo se sabían cosas como que nació en Florencia y que contrajo matrimonio con el comerciante cuando era adolescente. Una persona que tuvo una vida de clase medio normal y corriente. En el manga, pues nos explican que Da Vinci nunca entregó este cuadro al cliente y lo siguió retocando hasta el último de sus días. Y con esta descripción y sabiendo qué personaje histórico era, la gente ansiaba por ver su cara al igual que Connor y Hime.
Y más en el caso de esta, que se trataba de la mismísima Mona Lisa. Entre las reacciones de la gente podíamos ver muchas diferencias de cómo veían a la persona. Mientras que uno lo veían como una persona hermosa, el resto la veían como alguien aterradora. Mona Lisa, como es consciente de cuál es su habilidad, le preguntó directamente a Bonnie cómo veía su rostro. A lo que Bonnie, sin pelos en la lengua, le respondió que debería saberlo con tan solo verse en un espejo y llamándola más fea que un frigorífico por detrás, en resumen. Bonnie le dice a Mona Lisa que está decepcionada porque ella en verdad sabe bastante sobre arte y cuando se enteró de que le tocaba pelear con la persona del cuadro se emocionó, pero la que tiene enfrente no tiene esa aura que desprendía el cuadro y encima ni se parecía. A lo que Mona Lisa le responde que es verdad que existen distintas ellas dentro de cada persona, pero que da igual el ángulo desde el que lo mire porque solo habrá una persona. Esto tiene más sentido a medida que avanza la pelea, porque al principio la bruja era muy envuelta por el misterio, pero una vez te resuelve el manga todas las dudas, sabes que es cine. Y más la frase en concreto de que existen muchas de ella. Su transformación demoníaca creo que está muy guay por cómo se crea, y es que para llegar a esa vestimenta se adentra en un cuadro mientras se exponen las obras más famosas de su creador hasta el final que sale la Mona Lisa. El traje la verdad es que es bastante normalito, tanto que a mí me gustaba más la ropa anterior. Bonnie pues le provoca diciendo que ella vive del arte de Da Vinci y que no es al revés, pero que ahora va a ser testigo de una obra maestra que tiene el nombre de Bonnie Parker hecha por la misma Bonnie. Su vestimenta mágica se crea saliendo un montón de balas del suelo que vuelan por el aire para volver hacia Bonnie dando en el blanco, siendo esto una clara referencia a cómo murió en realidad. Su traje está muy bonito teniendo una capa y estando muy elegante y sexy. Ambas digamos que dan un poco de su propio estilo para intentar destacar una por encima de la otra. Total, la gente se queda flipando con el arma que saca Mona Lisa porque es un cuchillo de cocina mientras que Bonnie tiene una pistola. A lo que Bonnie aprovecha para burlarse de ella diciendo cosas como si es que le va a servir la comida con eso. Pero todo esto formaba parte de la estrategia de Mona Lisa para dar una impresión de ella a su rival porque veremos que más adelante su poder fuerte funciona en base a eso. Con esto lo que conseguía era hacer que Bonnie la viera como un personaje débil y aprovecharse de la situación más adelante. Con esa impresión que le dio Bonnie ya en su mente, piensa en que si usa el estilo de siempre podrá ganar este duelo con facilidad. Así es como inicia la ronda de la codicia de usurpación contra la inmortalidad. La bruja del cuadro empieza a moverse para atacar a la bruja del robo, pero parece que es muy torpe dándole la impresión a Bonnie de que es muy raro que se vea tan débil la que tiene enfrente. Por ese despiste es que Bonnie pierde su arma y Mona Lisa se confió para atacarle de frente, pero recibe un disparo que le vuela la cabeza porque se lo come a bocajarro, diciéndole Bonnie que si Mona hubiera tenido el poder para ganar ella, le hubiera robado la victoria dando sentido pues a su magia. El caso es que algo raro ocurre porque era victoria para Bonnie, pero ni la referee ni el público dicen nada y actúan como si nada estuviera pasando. Por eso Bonnie le dispara a la referee para que espabile y anuncie a la ganadora de la ronda por Dios. Pero mientras estaba yendo del escenario, Bonnie es atacada por Mona Lisa, que está como si no le hubiera acabado de volar la cabeza. Con ese ataque le provocó una herida que no tiene mucha profundidad en el pecho de la bruja del robo. Salió más desconcertada que dolorida al ver cómo sigue con vida tras lo que hizo. Con eso Bonnie comienza a darle vueltas a la cabeza si es que su magia la hace inmortal por algún tipo de recuperación o retroceso en el tiempo. Aquí ya está pensando que Mona es inmortal, así que tenedlo en cuenta para en un rato. Así que le dispara con una metralleta volándole el cuerpo entero, pero esta se levanta curándose las heridas toda ensangrentada, diciéndole que ella existe eternamente dentro de los corazones de la gente. Bonnie sigue intentando acabar con una Mona Lisa que se regenera con cada disparo hasta que Mona le dice que es como bruja estupenda a pesar de que su nombre esté asociado con el mal. Esta empieza a ponerse emocionado de que su cuadro esté en el museo más grande del mundo y lo visiten al año como unas 100 millones de personas solo para verla a ella, que es la obra maestra eterna en la historia humana.
Con eso nos dieron paso al pasado de esta mujer, donde esta habilidad de la distinta percepción de la gente ya la tenía antes de que se hiciera el cuadro. Y es que cuando era vista por la gente sentía una percepción completamente diferente cada persona. Estas reacciones las vio Da Vinci y las quiso para su proyecto por la habilidad tan especial de la persona. Mona Lisa le comenta que desde que nació todo el mundo tenía una impresión distinta de ella y que esto hacía que nunca encontrara cuál era su verdadero yo porque según la vista de cada persona era alguien totalmente diferente. Mona Lisa, al ver el cuadro que le hizo Da Vinci, lloró porque parecía que encontró el tipo de persona que era, que nos responde el autor acto seguido, y es que su impresión fue la nada. Al ver a Mona Lisa es como si hubiera visto el infinito porque no se dejaba en claro de qué podía ser y que por eso mismo quería dibujarla porque atraparía a la gente con su infinito rostro y posibilidades. Lo que comentamos hace un rato de que le recordaba a Jan. El caso es que esto del manga pues está totalmente basado a lo que es en la realidad, ya que por ejemplo en el juego de las sombras de la pintura hacían producir desconcierto de si sonreía o no en el dibujo. De hecho, una persona experta en la percepción visual dijo que la enigmática sonrisa de esta pintura era una ilusión que aparecía y desaparecía por la peculiar manera en la que el ojo humano procesaba las imágenes. Al final esto que dijo es cierto porque al igual que las teorías de quién fue, siempre se ha comentado mucho la expresión que cada uno percibe del cuadro. Y es que el autor de Mahou Taisen jugará con estas infinitas posibilidades, me flipa porque hizo un poder basado en algo de la realidad y lo llevó perfecto. Que este tipo tenga ideas así basadas en lo real es demencial la imaginación que tiene para hilarlo. Volviendo a lo que era el duelo, Bonnie sigue atacando a Mona Lisa sin éxito mientras piensa en lo que puede hacer, hasta que observando su entorno y las caras de la gente se da cuenta de que algo raro está ocurriendo, y más cuando no parece que le esté haciendo nada. Es como si en realidad la gente no estuviera viendo el combate de Mona Lisa y Bonnie y estuvieran contemplando otra cosa de la que no sucede nada. Con ese despiste, Mona apuñala a Bonnie y pierde su arma, pero la vuelve a recuperar apareciéndole en la mano, y decide pegar tiros a todos lados sonriendo en un panel que a mí me gusta mucho porque representa la libertad y cómo esto a ella le sienta tan bien. Gracias a eso, Bonnie descubre la magia de su rival hiriéndola de verdad y por qué la reacción del público era la que era. Esto fue porque en realidad todo lo que estaba ocurriendo que habíamos visto hasta ahora no había ocurrido. Por lo menos lo que hizo Bonnie Parker. Lo que hizo Mona Lisa sí que el público lo veía, pero estos ataques tan brutales de la bruja del robo eran frutos de una ilusión, y solo ese disparo que dio apuntando a todos lados fue el que dio en el blanco. Al final, pues Bonnie le explica que llegó a la conclusión de que usaba magia de ilusiones porque no quedaba sangre de cuando disparó en la cabeza y porque el público no reaccionaba ante un espectáculo como ese. Y la única manera de solucionar el problema al no saber dónde estaba el verdadero cuerpo era disparar en todas las direcciones hasta que diera en el blanco teniendo pues suerte de dar. Aunque spameando así a duales como para no dar ni un tiro. Bonnie reta a bailar hasta la muerte a Mona Lisa ahora que sabe su secreto, y todo el mundo con esa explicación es consciente de por qué le veían así como le veían. Aparte dan ya como la clara ganadora a la bruja del robo porque sabe cómo contrarrestar ese poder. Pero la diabla inteligente dice que todavía no es el mejor momento para hacerlo porque a pesar de conocer su magia, no saben ni cómo las crea ni el momento en el que lo hace. Aparte de que hay que tener en cuenta que dichas ilusiones sí afectan al daño que le pueden hacer a su oponente. Así que Bonnie, sabiendo la magia, dispara a la que tiene enfrente, pero viéndola caer ve que es una ilusión. Así que se da cuenta de que atacará por su punto ciego y encuentra otra allí, pero se trata de otra ilusión y es atacada por la espalda, que menos mal que se echa a un lado porque si no acababa apuñalada en un sitio vital. Y una vez más, Bonnie analizó la situación y se dio cuenta de cómo le iba a atacar la Mona Lisa y que ella y su ilusión no podían aparecer al mismo tiempo porque hasta ahora no había podido hacerlo. Por lo que su estrategia es acabar con la que tenga delante y en su punto ciego hasta que no aparezca ninguna más para saber cuál es la verdadera. Además de que seguía aparte por la reacción del público para saber si ha dado en el blanco o no, porque esta magia tiene la desventaja que solo afecta a una persona en concreto.
Con Bonnie Parker pensando en sus ambiciones con el Walpurgis es que nos dan paso a su pasado, que lo podemos resumir en que vivía en un sitio donde la mafia y las pandillas eran líderes y que era un sitio donde ser honesto y amable no servía de nada y tenías que ganar las cosas robándolas. Algo que ya sabemos que le quedó tan marcado como para tomar lo que le interesase durante toda su vida. Básicamente te encontrabas atado sin dinero, trabajo y sueños. Hasta que digamos que conoció a una mujer llamada Talisa que era su compañera de trabajo. Esta persona era todo lo contrario a Bonnie, mientras que Bonnie aceptaba y se conformaba con la vida que había allí, siendo consciente de que no iba a conseguir nada si no era con los métodos que usaban el resto de allí. Talisa era una persona amable, honesta y que tenía sueños y quería cumplirlos. Bonnie, viendo cómo era su amiga y en el mundo que le rodeaba, le da una pistola para que la use en caso de peligro, porque ella sí era consciente de que la gente de allí o robaba o le robaban. Al final, para sobrevivir, tenían que hacer lo que iba a hacer el otro antes. Pero Talisa estaba triste por las personas a las que le robaban las cosas, porque al contrario de lo que dice Bonnie de la gente, a ella le dieron un sueño que era bailar en Broadway. No se lo arrebataron. Total, esta amiga acaba asesinado por un mafioso y Bonnie ve el cadáver y lo primero que observa es que ella no fue capaz de robarle nada a nadie y no pudo seguir el consejo que le dio. Y que gracias a eso le arrebataron la vida y consigo su sueño. Así que ella va a donde estaba la persona que le mató y acaba con todos ellos a balazos viviendo una vida completamente nueva siguiendo su propia filosofía de vida. Siguió como una ladrona, pero por todo el mundo y conociendo a un compañero con el que hizo historia como fue Clyde, y sintiendo que ya no le retenía nada. Mientras que toda su vida fue estando conforme de la situación que tenían y solo robando antes de que se lo hicieran a ella, aquí consiguió vivir la vida de una persona totalmente diferente a la que había sido con los años. Parece que no, pero es como si el sueño de Bonnie hubiera sido la libertad al completo y por eso mismo no supiera bien cuál era en el momento en el que se lo preguntó Talisa. Vivió y murió en los últimos años de su vida como alguien que sabía lo que era la libertad sin dejarse nada excepto una cosa. Y eso era que si hubiera podido volver atrás, le hubiera dicho a su amiga que bailara independientemente del mundo en el que vivieran. Algo que ella hizo al final. A pesar del mundo en el que vivían encerrados, fue libre hasta el final. Es un pasado que a mí me gusta más que el de Mona Lisa, aunque ambos me gustan porque dan que pensar. Mientras que el de Mona te da que pensar en las infinitas posibilidades de la forma de ver las cosas, el de Bonnie te da de pensar en el sueño que ella tenía oculta y no sabía. Son pasados que la primera vez que los lees es posible que no te queden del todo claro, pero tras una relectura ves lo buenos que son. Volviendo al escenario, Mona le dice que la victoria en el Walpurgis es por la codicia, porque de ahí tienen el poder de las brujas y que si ella no tiene ninguna, la victoria es para ella. A lo que Bonnie le dice que no, porque es su victoria, mientras aparece con el cuchillo de su rival en la mano. Al parecer, la magia de Bonnie nunca fue spamear armas de forma infinita, sino que le mintió, al igual que hizo Mona Lisa. Pero cuando todo parecía estar chupado para Bonnie, vuelve a matar una ilusión y Mona Lisa sube el nivel de la pelea enseñando su poder final. Esta comienza a explicarle cómo funciona su poder, pero no sin un plan. Le explicó cómo funcionaba su poder al completo porque la magia de ella consistía en crear ilusiones según la imagen que tenía de la Mona Lisa. La creadora era incapaz de controlarlas en ese sentido sobre la forma o comportamiento que adoptaran, porque eran automáticas en ese sentido, dependiendo del usuario afectado. Por eso le explicó cómo funcionaba y era porque de esta manera crearía un tipo de ilusión más que crearía la mente de Bonnie, y esta sería una ilusión de Mona Lisa sabiendo de su poder. Cuando la vimos débil al principio del combate con el cuchillo, fue porque quiso que la mente de su rival hiciera una ilusión pensando en que era débil, al igual que cuando la vio que ésta se levantaba tras ráfagas de disparos, creaba un tipo de ilusión que era inmortal. Cada una de las Mona Lisa que fueron apareciendo fue porque la mente de Bonnie las creaba según la imagen que ésta tuviera de su oponente. De hecho, está tan roto este poder que Mona Lisa, que no podía crear más de una ilusión a la vez, consigue crear muchas porque Bonnie ya ve como que es más de una persona.
Es decir, que esto es porque tras decirle los tipos de Mona Lisa que existían, ella ya sabe que existen distintas Mona Lisa, y por eso estas se pueden materializar. Si no hubiera sabido que las Mona Lisa con las que peleó eran distintas unas de las otras, solo hubiera peleado con una. Y es que está tan rota que se multiplica también por el hecho de que la mente de Bonnie crea una imagen de la Mona Lisa usando magia de ilusiones y con eso sus ilusiones pudiendo crear más ilusiones. Está rotísimo porque al final es que no puedes poner la mente en blanco a no ser que seas una bestia que va por instinto. Además, estás contra un oponente que usa mucho la cabeza para crear estrategias y analizar la situación. Así que estaba difícil para la bruja del robo. Pero ya con ese ataque final se iba a saber quién llevaba la ronda y veíamos a Mona Lisa con su mejor cara, que era la de tener todo controlado, y una Bonnie acorralada porque la única forma de ganar era dejar de pensar, y la única forma de conseguir eso era muriendo. Mona, con una sonrisa de confianza, le da el adiós a Bonnie mientras todas las ilusiones se tiran a por ella. Todo esto mientras el público solo está viendo a una Bonnie paralizada sola en el escenario. Al final, aunque intenta defenderse a disparos de todas ellas, no paran de aparecer, y cuando parecía que iba a morir de un disparo porque Mona le roba el arma a esta, la tiene de vuelta gracias a enseñar de forma visible su magia. La magia de Bonnie consistía en atraer objetos hacia la dirección que su mano apuntaba y había estado teniendo armas infinitas gracias a guardarlas en un cuarto en el que descansaba, donde tenía todo su arsenal. Tenía el bolsillo de Doraemon en modo Call of Duty. Pero a pesar de invocar muchas armas y no parar de disparar, aparecían y aparecían, y se dejaba ver la tensión e impotencia de la bruja del robo. Aparte de encantarme lo que es esta parte del combate porque tiene muchísima acción, hasta que parece que Bonnie se rendía cayendo de rodillas al suelo, admitiendo que ella y Mona estaban a niveles diferentes, así como había dicho al principio. Ahí dice que lo que codicia Mona, que es la inmortalidad, y ella, que es decirle unas palabras a su amiga, están completamente desbalanceadas. Pero esto no es más que una estrategia para distraerla y usar su poder para traer cartuchos de dinamita que tenía allí, diciendo que si no puede ganar al menos se la llevará consigo. Así que fumándose un cigarro dando el modo cine al combate, le dice que acertó con su magia y explicando cómo lo hizo hasta ahora con el spam. Y que si ella no consigue ganar y otra persona hace realidad sus sueños le entran ganas de vomitar, por eso se la llevará consigo. A lo que Mona Lisa, que tiene más razón que una santa, le dice que eso es de no tener vergüenza, porque es jugar sucio solo porque no tenía las de ganar. Pero bueno, Bonnie representa el tryhardeo de los players y me encanta el personaje, así que se le perdona. Al final Bonnie es una malhechora y durante todo el combate nos lo ha estado diciendo, por lo que no ha estado haciendo nada en contra de lo que ella ha estado pensando. Como ella dijo en su pasado, si no lo tomas tú, otro lo hará por ti. Pues aquí lo está haciendo, está tomando su vida y la de Mona Lisa antes que Mona Lisa tome la suya, lo cual lo hace aún más me atrapaste cine. Tirando esos explosivos, consigue dejar con vida a una sola Mona Lisa que se salva de milagro y pensando que ya ganó el encuentro, hasta que Bonnie aparece detrás suyo con la mano extendida llevándose el corazón de su oponente. Porque lo único que pretendió con esa explosión era descubrir la verdadera Mona Lisa y robarle el corazón usando la estrategia del carterista, la de primero saber si tendrá algo y luego robarlo. Por eso, gritando la codicia libertad que os dije en su pasado, le gana a Mona Lisa robándole el corazón a la verdadera. Al final acabó el combate tal y como lo empezó y fue con su nombre de ladrona. Mona Lisa llora en sus últimos momentos porque ella iba a existir por toda la eternidad al ser inmortal, y se arrastra acercándose a Bonnie diciéndole que le quiere decir que hay algo que tiene que decirle, y ese era su nombre. Ella muere mientras le dice su nombre a Bonnie, pero sin decirlo al espectador, manteniendo la teoría esa de que tiene la identidad de la persona del cuadro. A lo que Bonnie le dice que nada dura para siempre y por eso mismo intentará recordarlo hasta que ella muera. Y con una pose de esencia y cine, Bonnie se adueña de la victoria del octavo combate. La verdad es que el duelo me parece de lo mejorcito que hay. Mirad que me gustó la tercera ronda, pero yo diría que por tanto misterio estaba por encima, por lo menos en mi top.
Mona Lisa es cierto que hubo una parte que como personaje decepcionaba, pero que todo esto fuera calculado desde el principio para este plot twist del poder y hacer machetada al personaje me pareció impecable. Y luego Bonnie deslumbró toda la ronda y dejó ver que era un oponente increíble para su combate contra Yaoya. Lo que con Bonnie tengo una duda que espero que se resuelva bien porque me parece demasiado chetado. Eso es que pueda robar el corazón de su oponente. Tiene que tener algún tipo de nerfeo para los siguientes oponentes, porque si no Yaoya se nos va al principio de la ronda sin corazón. Pero esta habilidad o no la usará en la ronda que le toque o se nerfeará, porque esto lo veo OP. El combate que tuvo, aunque sean ilusiones todo el rato, es un toma esto, toma lo otro y el otro también. Creo que está muy bien hecho. Me ha gustado mucho y por eso lo coloco como mi tercer combate de Mahou Taisen favorito hasta el momento. ¿Cuál ha sido vuestra opinión de él? Podéis dejarlo en los comentarios y os leeré. Espero que os haya gustado y si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao.